Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 11, Ezequiel capítulo 16. Desde el versículo 43 continúa con la analogía de Jerusalén como una mujer a la que el Señor rescató y le dio crecimiento y abundancia, pero después se rebeló contra él en idolatría y fornicación con otras naciones. Habla de la madre de la mujer que toma como ilustración del pueblo, informando que era hitita o etea, y tenía padre amorreo, versículo 45. Con esto está diciendo que la ciudad surgió siendo pagana, como uno más de los pueblos que habitaban Canaán, y que de manera genérica se denominaban amorreos. Se menciona que su hermana mayor es Samaria y su hermana menor Sodoma, versículo 46. Esto debió ser en gran manera insultante para sus oyentes originales, porque ambas ciudades negaban con su vida y religión al Dios de Israel, siendo sinónimo de pecado, corrupción e impureza. Pero a través de esta figura, el Señor las consideraba como parte de una misma familia con Judá. Samaria tenía su origen en las tribus del norte, que se mezclaron racial y culturalmente con los pueblos paganos luego de sufrir la conquista a manos de los asirios, lo cual les desacreditaba como pueblo de Dios, al perder el linaje abrahámico beneficiado con la promesa y el pacto del Señor. Sodoma, por su parte, era un ícono de perversión y pecado, por lo cual recibió un juicio ejemplar de parte de Dios. El Señor está diciendo que Judá, y especialmente Jerusalén, se corrompió más que Samaria y Sodoma, acusándoles de un pecado terrible y una rebelión abierta que les llevaría a la ruina, haciéndoles merecedores del juicio. Es interesante que entre los pecados que se destacaron en Sodoma se encuentra la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad y la falta de misericordia hacia el afligido y el menesteroso. Versículo 49. Claramente Sodoma también se destacó por la homosexualidad, pero vemos que era una serie de pecados que corrompían esta ciudad de forma integral. Desde el versículo 53, sin embargo, incluso ante esta realidad decadente de pecado, el Señor promete restauración a Judá, mencionando de manera sorprendente a Sodoma y Samaria. Esta restauración debía llevar a la humillación y el arrepentimiento a Judá. Incluye la promesa de un nuevo pacto, que es eco del pacto eterno de Dios, conocido también como pacto de redención, que es el convenio entre las personas de la Trinidad hecho antes de la fundación del mundo para rescatar a un pueblo de entre los pecadores. Podemos dar gracias a Dios porque esta promesa se hizo segura en Cristo a través de su obra de reconciliación y redención. Por esa obra es que tenemos acceso al Señor y a las bendiciones del pacto. Capítulo 17. Desde el versículo 1, mediante una parábola de las águilas y la vid, nos ilustra lo que ocurrió con los reyes de Israel y Babilonia. Primero se refiere a Joaquín, deportado junto con los nobles judíos a Babilonia por Nabucodonosor, que luego pone a Sedequías en su lugar, como un gobernante en Judá subyugado a los intereses del rey babilonio. Pero Sedequías, en lugar de respetar el pacto que hizo con Nabucodonosor, pidió la ayuda de Egipto. No se rebeló con motivo de honrar a Dios y seguir siendo su pueblo, sino solo para salvaguardar su poder. Esto le traería gran destrucción, ejecutada por el mismo Señor. Desde el versículo 22, siguiendo la analogía de la vid y el cedro, el Señor promete una restauración a través de un renuevo, que finalmente nos habla de Jesucristo, quien sería la restauración plena de su pueblo, en quien se cumplirían todas las promesas y a quien también vendrían las naciones para salvación. La figura del renuevo es una forma recurrente en la que los profetas se refieren al Mesías prometido, y con ello entendemos que en Cristo se cumple toda la esperanza de restauración y gloria prometida en los profetas. Salmo 106. Desde el versículo 13, el pueblo del Señor se olvidó pronto de sus obras, no esperó en su consejo, entregándose a su deseo desordenado. Todos los males de este pueblo inician con la rebelión al Señor. Este salmo se refiere a varios episodios que ocurrieron en el libro de Números. Por ejemplo, cuando tentaron al Señor pidiéndole carne, estando descontentos con la provisión que Él les daba de maná. Al respecto dice que el Señor les dio lo que pidieron, versículo 15, enviándoles codornices, y como consecuencia ocurrió una gran mortandad. Del mismo modo, cuando tenemos un capricho en nuestro corazón y nos dejamos guiar no por la fe, sino por la carne, lo peor que puede ocurrir es que el Señor nos conceda una petición que se origine en la dureza de nuestro corazón. Posteriormente, se relata cómo tuvieron envidia de Aarón y Moisés, lo que generó gran mortandad en la rebelión de Coré, donde murieron 250 de los que encendían incienso, además de los rebeldes y sus familias. A su vez, vemos algo de lo que también nos habla Romanos 1, esto es, que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que comía hierba, versículo 20, lo que ocurre cuando hay una mentalidad reprobada y entregada al pecado, donde se ha olvidado al Dios de nuestra salvación, que ha hecho grandes obras redentoras, versículo 21. Luego se dice que aborrecieron la tierra deseable y que no creyeron a su palabra, versículo 24, lo que ocurrió cuando desecharon las promesas de Dios y creyeron en su lugar el informe desfavorable de los 10 espías incrédulos en Números 14. En suma, se observan hechos paradójicos, pues aborrecieron lo que debían desear y también murmuraron, es decir, hablaron, pero no oyeron la voz de Jehová. Pese a que el Señor los salvó de la maldición de Balaam, ellos mismos se acarrearon juicio porque cayeron en fornicación e idolatría en Baal Peor.
Por ello, el Señor les respondió con juicio porque lo provocaron a ira. Versículo 29. Esto es lo que hacemos cuando, habiendo sido salvos, nos entregamos a vivir para cosas que no son Dios, y preferimos el pecado antes que la santidad. Sin embargo, en medio de todo esto, apreciamos su gracia al levantarse fines con celo del Señor, evitando que hubiera más juicio. Queda claro de esta sección que solo por gracia es que el pueblo de Dios puede seguir su peregrinaje en este mundo, y el nuevo pacto nos revela que esa gracia se encuentra únicamente en Cristo, en quien se da a conocer la justicia de Dios para nuestra salvación y en quien fue cargado el castigo de nuestra paz para que pudiéramos ser reconciliados con el Señor. 2 Corintios 5:19. Proverbios capítulo 27. En los versículos 7 al 9 es posible apreciar la existencia de una serie de proverbios que se refieren a situaciones de la vida cotidiana y que nos hablan de lo que es en lugar de lo que debería ser. Muchas veces el libro de Proverbios aborda situaciones que se dan en la vida, que no establecen deberes, sino más bien describen lo que sucede en los hechos. Versículo 7. Incluso lo bueno o delicioso es rechazado por el que ya está satisfecho, lo cual tiene distintas aplicaciones, tanto espirituales como materiales. Nos lleva a pensar que el lujo de la riqueza da menos felicidad en comparación con una persona que ganó con su esfuerzo las cosas que está disfrutando, aunque sean gustos, pero los gana con el fruto de un trabajo arduo. La saciedad nos hace despreciar aún lo que es delicioso, como también la necesidad nos hace ver lo que no es muy agradable como algo apetecible. Versículo 8. Se refiere a una situación triste en que un hombre deja su hogar, su patria o nación, para irse a otro lugar por alguna causa ajena a su voluntad. No aclara si esa causa es justificada o pecaminosa, pero nos hace ver que no es bueno ni deseable que un hombre se aparte del que es su hogar, lo que se evidencia tanto en el dolor que causa a ese hombre, lo reconozca o no, como en la huella que esa ausencia deja en sus seres queridos. Versículo 9. El consejo del amigo es algo que alegra el corazón del hombre. Un buen consejo, una buena palabra dicha a su tiempo, son como ungüentos y perfume. Eso también nos debe llevar a valorar el consejo, a no ser sabios en nuestra propia opinión, y saber apreciar con humildad lo que nos pueda decir un amigo o hermano en la fe desde la Escritura. Libro de Hebreos, capítulo 8. Desde el versículo 1 apreciamos la conclusión del capítulo 7, que habla del sumo sacerdocio de Cristo y de cómo el nuevo pacto supera al antiguo por causa de la mediación de Cristo y sus promesas. Cristo, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Versículo 1. Él está exaltado sobre todo, lo que implica que Él está ante la presencia misma de Dios. Recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, donde se manifestaba la presencia de Dios. Cristo, en cambio, está a la diestra del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 2. Recordemos que Moisés hizo un templo, un tabernáculo, de acuerdo a un modelo que se le mostró, modelo que anticipa las realidades celestiales. Moisés y los sacerdotes de la línea de Aarón que le siguieron ministraron, por tanto, a las figuras y sombras de las cosas celestiales. No son las verdaderas realidades, sino que son sombras y figuras. Pero ahora en Cristo se manifestó lo que es realidad y definitivo. El pasaje nos aporta dos datos de gran importancia. Primero, que aún había sacerdotes que presentaban ofrendas en el templo, lo cual es posible aseverar solo si esta carta fue escrita antes del año 70, en que los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén junto con su templo. Y segundo, en este pasaje encontramos la cita más extensa que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, referenciándose gran parte del capítulo 31 del libro de Jeremías. Este capítulo nos muestra que en Cristo encontramos un mejor ministerio, una mejor obra, un mejor servicio, una mejor ofrenda presentada por Él mismo como sumo sacerdote. Es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 6. Se hace alusión a la sección de Jeremías 31 en que se habla de un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Aclara que no es como el pacto que se hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto, es decir, está distanciando y diferenciando este nuevo pacto del antiguo que consta en Éxodo 19. En este nuevo pacto se encuentra garantizada la salvación de sus miembros, algo que no podía garantizar el antiguo, dado que era un pacto nacional que incluía tanto a incrédulos como a creyentes verdaderos, a salvos y no salvos, lo cual quedó de manifiesto en el desierto, como notamos en Hebreos 3, 16 al 19. Esta membresía mixta de salvos y no salvos en el pacto nacional es algo que forma parte del diseño del antiguo pacto. En cambio, el nuevo pacto asegura la salvación porque el Señor pone y escribe la ley en la mente y el corazón de los miembros de este nuevo pacto. Versículo 10. Es decir, por diseño su membresía no es mixta, sino regenerada, nacida de nuevo por la obra de Dios. Promete que será a ellos por Dios y ellos le serán por pueblo, una promesa que se hizo justamente a Abraham en primer lugar. Esto se cumple en sus hijos espirituales, dado que todos ellos le iban a conocer. Versículo 11. No solo algunos o un remanente, sino que todos le van a conocer. Esa es la afirmación. Por tanto, este nuevo pacto está hecho con el verdadero pueblo de Dios, que es espiritual. El Señor está prometiendo que será propicio a sus injusticias. Versículo 12. Es decir, provee un sacrificio que cubrirá sus pecados y borrará su maldad, lo cual permitirá que Dios no se acuerde de esas maldades. El autor culmina diciendo
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Versículo 13. Dios está dando por viejo al primer pacto que hizo, uno que estaría próximo a desaparecer, lo cual sería confirmado en la destrucción de todo lo relativo al antiguo pacto, es decir, aquella ciudad terrenal, Jerusalén, y su templo en el año 70 después de Cristo, cesando con ello todo el sistema de sacerdocio, los ritos y sus sacrificios. En el nuevo pacto la ciudad es celestial, la nueva Jerusalén. Por lo mismo demos gracias al Señor por este mejor pacto, este mejor ministerio, mejor fiador y mejor sumo sacerdote que nos convenía, nuestro Salvador Jesucristo.